El estado de Florida arrestó hoy a una mujer mexicana y anunció que buscará convertir 3 cargos por agresión a policías en delitos que pueden sumar hasta 45 años de cárcel. Una madre y su hija de 19 años van esta noche de camino a Ecuador 5 días después de que un accidente de tránsito terminara con ambas bajo custodia migratoria. Les saluda. Se llama María del Carmen Negrete Raya, tiene 39 años y hoy amaneció detenida en la cárcel del condado de Lee, en Fort Myers. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó esta mañana que la mujer enfrenta 3 cargos de agresión contra agentes de la ley y que su oficina pedirá que cada cargo se reclasifique como delito grave de segundo grado por su condición migratoria. 15 años por cargo. Eso significa un techo teórico de 45 años si los 3 cargos se elevan y si al final hay condena, aunque la sentencia real dependerá del proceso. Lo que vuelve esto todavía más grande es que Negrete Raya no es una desconocida para las cámaras. Ella aparece en un video que ya circulaba desde hace una semana, grabado durante un choque directo con agentes de inmigración. Ese video es la prueba que ahora usa el Estado en su contra. Aquí surge la primera pregunta que sostiene toda esta historia. Si el enfrentamiento ocurrió hace más de una semana, ¿por qué Florida esperó hasta hoy para arrestarla? ¿Y qué cambió esa madrugada para que el operativo se activara justo ahora? Vamos al origen. El 19 de agosto, agentes de la Oficina de Control de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizaban un operativo en Fort Myers. Intentaban detener un vehículo registrado a nombre de una persona sin ciudadanía estadounidense. Los ocupantes de ese vehículo huyeron a pie. Según la versión oficial de la Fiscalía Estatal, en ese momento, Negrete Raya confrontó a los agentes, corrió hacia el vehículo federal para intentar subirse y golpeó y pateó a varios oficiales. Uno de ellos recibió un golpe en la ingle y sufrió lesiones menores. Los agentes federales terminaron retirándose del lugar para bajar la tensión. Aquí conviene ser precisos con algo. Esa secuencia proviene directamente de la Fiscalía de Florida. Todavía son acusaciones formales, no hechos declarados culpables en un tribunal. Pero existe algo que ninguna acusación puede borrar. Cámaras captaron todo. El material, difundido desde el 20 de agosto, muestra a varias mujeres forcejeando con agentes y a una de ellas abriendo la puerta de la camioneta federal justo cuando los oficiales intentaban retirarse con un detenido adentro. Ese gesto, abrir la puerta, es hoy la pieza central del caso. Las autoridades identificaron después a Negrete Raya como esa mujer. Y aquí aparece el segundo hilo de esta historia, uno que no se resuelve todavía. El video muestra a varias personas actuando de forma coordinada junto a ella, no a una mujer sola. Hasta ahora, solo una ha sido arrestada. Eso deja abierta una pregunta que las autoridades no han contestado. ¿Qué pasó con el resto del grupo que aparece forcejeando en esas imágenes? Nadie más ha sido identificado públicamente por ese incidente. La investigación que llevó al arresto de hoy no fue improvisada. La coordinó la Oficina de Enjuiciamiento Estatal de Florida, con apoyo directo del Buró de Investigaciones Criminales de la Patrulla de Carreteras de Florida, la propia Oficina de Deportación de Inmigración en Fort Myers y la Oficina del Alguacil del Condado de Lee. 4 instituciones, un solo expediente. Uthmeier fue directo en su declaración. Aseguró que Florida no tolerará ataques contra agentes federales y advirtió que quienes agredan a oficiales, especialmente sin estatus migratorio regular, enfrentarán todo el peso de la ley. Ahora entra el dato que explica por qué Florida puede hacer esto y otros estados no. Bajo una ley estatal reciente, Florida puede elevar cargos comunes de agresión a un oficial cuando la persona acusada no tiene estatus migratorio legal. La agresión simple pasa de ser un delito menor a convertirse en un delito grave de segundo grado. Eso multiplica el castigo posible por varias veces. Negrete Raya, según la Fiscalía, entró a Estados Unidos sin ser inspeccionada y presentó una solicitud de asilo en 2023. Esa solicitud sigue abierta y su condición migratoria es hoy la pieza que activa la ley que endurece sus cargos. Su expediente migratorio se cruzó con su expediente penal. Ese cruce es exactamente lo que Florida quería mostrar hoy, un caso donde inmigración y justicia estatal se combinan para producir una condena mucho más pesada que la que enfrentaría cualquier otra persona por los mismos golpes. Suscríbete y cuéntame en los comentarios si crees que Florida debería aplicar esta reclasificación en todos los casos similares, porque más adelante te cuento qué pasó la noche antes de este arresto. Para entender por qué Fort Myers se volvió terreno tan sensible, hay que retroceder unos meses, a marzo, cuando el ayuntamiento de la ciudad discutió por primera vez un acuerdo para que la policía local trabajara directamente con inmigración.
En esa sesión, el Cabildo votó en contra del convenio. La concejala Diana Giraldo fue la voz más firme contra el acuerdo, advirtió que dar a los policías locales la facultad de arrestar sin orden a cualquier persona sin estatus legal y de interrogar a quien creyeran inmigrante abría la puerta al perfilamiento racial dentro de la propia ciudad. Utmayer respondió de inmediato con una carta pública. Le dijo al Cabildo que, al rechazar el convenio, Fort Myers se había convertido automáticamente en una ciudad santuario, algo prohibido por la ley estatal, y le exigió corregir esa postura o enfrentar consecuencias legales. La amenaza funcionó. Semanas después, el mismo ayuntamiento que había votado en contra dio marcha atrás por completo y aprobó, esta vez de forma unánime, que la policía de Fort Myers recibiera entrenamiento directo de inmigración para actuar como una extensión operativa de la agencia federal dentro de la ciudad. Ese giro de marzo es la base de todo lo que ves hoy. Con policías locales entrenados y autorizados para operar junto a inmigración, Fort Myers pasó de ser una ciudad con resistencia interna a convertirse en uno de los puntos más activos de operativos conjuntos en el suroeste de Florida. Ahí nace la capacidad operativa que hoy permitió reunir, en menos de 24 horas de investigación conjunta, 4 corporaciones distintas para construir el caso contra Negrete Raya. Y esa misma capacidad explica por qué, esta semana, no fue un solo operativo aislado, sino 3 hechos encadenados en la misma zona. Para dimensionar el momento nacional en el que ocurre todo esto, solo en julio, Inmigración reportó alrededor de 50,000 arrestos de inmigrantes en todo el país, la cifra mensual más alta registrada en meses recientes. Fort Myers, entonces, no es un caso aislado. Es una ciudad que pasó de resistirse a convertirse en modelo de cooperación total, justo en el tramo del país donde más ha crecido la actividad de inmigración este verano. Ahora, ¿por qué Fort Myers, precisamente esta semana? Porque la ciudad vive un despliegue de inmigración mucho más intenso de lo habitual, y ese contexto es indispensable para entender el momento exacto del arresto. La noche del miércoles, un día antes de que se anunciara la detención, unas 150 personas se reunieron frente al Hotel Luminary, en el centro de Fort Myers, para protestar. Denunciaban que agentes de inmigración se estaban hospedando en varios hoteles de Fort Myers y del cercano pueblo de Estero. La agencia federal se negó a confirmar cuántos agentes había ni en qué hoteles, alegando seguridad operativa. El organizador James Abraham dijo algo que conecta con el arresto de hoy. Aseguró que la presión ciudadana ya había obligado a inmigración a cambiar su forma de operar en otros estados, actuando con menos aviso público y más sigilo. 11 palabras que resumen la tensión de esa noche. La comunidad presiona, la agencia se repliega, pero sigue actuando. Y mientras esa protesta ocurría, a pocos kilómetros otra cámara grababa algo distinto. El mismo miércoles, un canal local captó otra detención de inmigración, esta vez frente a un centro médico de Lee Health, mientras vecinos reportaban movimiento federal en varios puntos del condado la misma noche. 3 escenas, una sola noche, protesta frente a un hotel, detención frente a un hospital y horas después, el arresto de la mujer del video viral. Esa secuencia no es casualidad, es presión acumulada llegando a un punto de quiebre. La grabación del centro médico muestra a agentes acercándose a una persona en el estacionamiento de Lee Health, mientras varios vecinos sacaban el teléfono para filmar desde la acera, en una escena que se repitió, según reportes locales, en más de un punto del condado esa misma noche. Cada nueva grabación alimenta la misma discusión. ¿Quién decide cuándo un operativo migratorio se convierte en un enfrentamiento y quién tiene razón cuando la cámara solo capta unos segundos del choque? Esa discusión, sin resolver, es la que ahora también rodea el caso de Negrete Raya. Aquí se cierra la primera pregunta que abrimos. Florida no esperó por falta de pruebas. Esperó a que la investigación conjunta de 4 corporaciones terminara de construir el caso, y decidió lanzarlo justo cuando la tensión en Fort Myers ya estaba en su punto más alto, con protestas activas y nuevas detenciones grabadas la misma semana. El momento del arresto es, en sí mismo, un mensaje. Ahora compara la magnitud. Un golpe en la ingle documentado como lesión menor puede convertirse en una condena de hasta 15 años por cada cargo. Esa desproporción es exactamente lo que la ley busca, según el propio fiscal general, que sirva de advertencia pública. Volvamos al expediente judicial, sin perdernos en trámites. Negrete Raya está recluida en la cárcel del condado de Lee mientras avanza el proceso, y la fiscalía ya adelantó que buscará mantenerla bajo custodia mientras decide si formaliza la reclasificación de los 3 cargos.
Eso significa una sola cosa concreta. Si el tribunal acepta la reclasificación, ella enfrentará el proceso como acusada de delito grave, no de falta menor, y eso cambia por completo su situación migratoria futura, incluida cualquier posibilidad de asilo. Su solicitud de asilo, la que sigue pendiente desde 2023, ahora corre paralela a un expediente penal que puede definir si algún día se resuelve. Dos procesos, la misma persona, un solo desenlace posible. Ninguna corte ha fijado todavía una fecha para resolver cuál de los dos expedientes avanza primero, el penal o el migratorio, y esa indefinición mantiene a Negrete Raya en un limbo legal mientras el caso sigue su curso. Aquí entra el segundo hilo que dejamos abierto, el resto del grupo que aparece en el video original forcejeando junto a ella. Ninguna autoridad ha confirmado si existen más órdenes de arresto derivadas de esas mismas imágenes, ni si la investigación conjunta sigue activa contra otras personas identificadas en la grabación. Lo único confirmado es que, por ahora, solo hay una detenida. Eso deja una puerta abierta. Si la Fiscalía identifica a más participantes de ese forcejeo, podrían sumarse nuevos arrestos derivados del mismo operativo del 19 de agosto, algo que ni el fiscal general ni la oficina del alguacil han descartado ni confirmado hasta esta mañana. Con esto se paga el segundo bucle, el grupo sigue siendo, oficialmente, un cabo suelto. Lo que sí queda claro es hacia dónde apunta Florida con este caso. El Estado busca que este arresto funcione como precedente, mostrando que interferir con un operativo migratorio, sin importar quién grabe el video o qué narrativa se construya después, puede terminar en la reclasificación más dura que permite la ley estatal. La propia oficina de Uthmeier ya adelantó que casos como este servirán de referencia para decidir cómo actuar frente a otros incidentes grabados durante operativos migratorios en el resto del Estado. Eso es lo que viene ahora, no lo que ya pasó. Y hay algo más que sigue sin resolverse. ¿Qué ocurrirá con la solicitud de asilo que Negrete Raya presentó en 2023 si el tribunal acepta reclasificar sus cargos a delito grave? Porque una condena de ese tipo normalmente cierra casi cualquier camino migratorio que le quedara abierto. Esa solicitud, confirmada oficialmente hasta esta misma mañana, seguía activa dentro del sistema. Fort Myers sigue bajo vigilancia migratoria activa esta misma semana, con agentes hospedados en hoteles que la comunidad continúa señalando y sin que la agencia federal confirme cuántos permanecen en la zona. La próxima comparecencia de Negrete Raya definirá si el tribunal acepta o rechaza la reclasificación de los 3 cargos a delito grave de segundo grado, una decisión que todavía no tiene fecha confirmada esta mañana. Y ese resto del grupo que aparece en el video sigue sin nombre público. Mientras tanto, los organizadores de la protesta del miércoles ya anunciaron que seguirán reuniéndose frente a los hoteles señalados, lo que probablemente producirá nuevas grabaciones, nuevas denuncias y, según lo visto esta semana, nuevos operativos casi de inmediato. Fort Myers no se ha calmado, apenas empezó. ¿Qué pasará en la próxima audiencia si el tribunal rechaza la reclasificación que pide el fiscal general? Cuéntame en los comentarios qué crees que sigue y suscríbete si quieres el desenlace de este caso apenas se confirme.